Bienvenidos y bienvenidas, habitantes de la Pachamama. El asesinato de George Floyd es uno de los cientos que en Estados Unidos ocurren contra ciudadanos afroamericanos. Pero no siendo uno más, tiene unas connotaciones políticas profundas. En el contexto de la pandemia y de la arremetida de Donald Trump contra las redes sociales y todo lo que él considera izquierda radical, este asesinato ha levantado una protesta en más de 40 estados de esa nación norteamericana. Y la respuesta: militarización y la amenaza de represión generalizada. No hay forma de entender que un crimen tiene y debe tener una respuesta de la autoridad y del sistema judicial, y no lo que hace Trump, un ataque a la ciudadanía. De todo esto queremos conversar con el activista afroestadounidense y puertorriqueño y miembro de la organización de afrodescendientes, Roland Roebuck. ¿Qué tal, Roland? Qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Para mí es un gran placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias por atender esta invitación para reflexionar. ¿Cómo vive usted, cómo vive la población afro-norteamericana, afro-puertorriqueña este crimen contra George Floyd? ¿Qué significado tiene? Y también le preguntaría, ¿por qué se desata esta explosión? ¿Cómo se entiende esa explosión de protesta en Estados Unidos? Bueno, primero tenemos que entrar en un análisis histórico y expresar que esta frustración de parte de las comunidades minoritarias tiene un legado histórico, ya que este país ha sido un país promotor de un racismo craso. Este racismo también se ha manifestado en la creación de esta nación llamada Estados Unidos. El racismo es parte de la ideología de esta distorsionada democracia, la cual ahoga las aspiraciones de las minorías en los Estados Unidos. Estos disturbios civiles es una frustración que lleva años y años de parte de los grupos minoritarios, no solamente los afroamericanos, sino latinos también, que han sido víctimas de esta opresión policial, la cual continúa sus abusos sin ningún sentido de impunidad. Pero entonces, en esas circunstancias, Roland, dadas las características del sistema político, del sistema incluso cultural de los Estados Unidos, esta explosión de protestas que ha copado varias de las más importantes ciudades de los Estados Unidos, ¿cree que significan un acto más o va a ser el acto definitivo que transforme al menos la relación de poder que hay con respecto a los afroamericanos? Tenemos que observar el papel que juega la violencia en términos de transformar actitudes racistas en contra de minorías. En el 1968, con la muerte de Martin Luther King, hubieron diferentes manifestaciones violentas a través de la nación. ¿Qué sucedió después de esas manifestaciones? En el Congreso se empezaron a introducir ciertas reformas legislativas para beneficiar a las comunidades minoritarias, tales como acción afirmativa, derechos a vivienda, derechos a acceso a finanzas, ayuda a colegios afroamericanos. Así que yo observo que la violencia tiene un papel sumamente importante en forzar a aquellos apoyadores de la supremacía blanca a transformar sus negativas actitudes. Eso se va a manifestar ahora después de que terminen estos disturbios civiles. El Congreso va a estar forzado a iniciar una serie de reformas contundentes, impactando el papel que juega la policía a través de los diferentes estados. Claro, pero Roland, hay una pregunta que cabe también en Washington, donde ocurre todo este epicentro de protestas alrededor de la Casa Blanca. Parecería que las élites económicas, incluso intelectuales y académicas, ven con distancia y hasta con temor la protesta porque consideran, de lo que he leído, consideran que esto no resuelve el problema, sino que lo agrava. Es decir, a los poderes de blancos les afirma más en su postura. Y de hecho eso no va a cambiar porque ellos se afirman, se reafirman y se consolidan en su poder.
No estoy de acuerdo con esa conclusión, ya que la intensidad de esta manifestación ha afectado a todas las capas de la sociedad. Durante el 1968, durante los disturbios, la mayoría de la concentración se llevó a cabo en contra de negocios afro y comunidades afro. En esta manifestación de ahora, los ataques han sido sobre los comercios blancos, los centros capitalistas, y eso ha impactado a los miembros de la comunidad blanca. En estos momentos, basado en el contexto de las elecciones, si Trump comienza a iniciar unas batallas militares en contra del electorado, esto va a tener un resultado negativo, el cual se va a manifestar en las elecciones de noviembre 3. Hay dos cosas que van a afectar el campo político de Trump: su mala administración de la pandemia y cómo ha administrado sofocar la intensidad de estas manifestaciones civiles. Claro, pero entonces, Roland, ahí también valdría la pena hacer un paralelismo. La película Joker mostraba una explosión social, no precisamente por situaciones económicas, sino por situaciones de exclusión y de intolerancia con respecto al otro. Sumado a lo que usted acaba de mencionar, es decir, la situación económica grave, difícil, la pandemia con toda la cantidad de muertos que ya tiene, más la violencia institucional, ¿usted cree que efectivamente hay interés o predisposición de las élites blancas, económicas y políticas de Estados Unidos para al menos abordar el tema y tratarlo sin el prejuicio que se tiene? La ideología racista de este país acapara toda la política, todos los elementos sociales, y si no entendemos el papel negativo de la supremacía blanca, vamos a estar confundidos. Este país es un país racista. Los Estados Unidos no representan principios de la democracia. En una democracia, todos los participantes deberían disfrutar de igualdad. Eso no es lo que está sucediendo al presente. Así que yo propongo y manifiesto que la élite blanca está bajo mucha presión para ponerle presión al Congreso a que empiece los procesos de transformación y empezar a presentar legislaciones que puedan beneficiar a la comunidad en general. Ya, y entonces en estas circunstancias, Roland, para continuar con esa misma línea de análisis, ¿de qué sirvió una presidencia como la de Barack Obama, siendo afroamericano? ¿De qué sirvió el rol que han jugado incluso algunos líderes sociales, culturales, artísticos, para que esto se mantenga, o por lo menos diría de otra manera, para que no desaparezca? ¿Hasta dónde ellos no han tenido el peso suficiente, o cómo explicar que ellos no hayan logrado transformar al menos una parte de la conciencia de esa supremacía blanca? Mucha gente cayó en la trampa creyendo que la presencia de Obama en la Casa Blanca era un indicador de que la nación haya superado sus tendencias racistas. Tuvo el efecto opuesto. La presencia de Obama en la Casa Blanca intensificó el racismo a través de esta nación, y su presencia en la Casa Blanca fue el elemento catalítico para que Trump entrara en la Casa Blanca. Y él, sabiendo que había una ola de racismo manifestándose en los Estados Unidos, él provocó e incitó a esa masa a través de sus declaraciones racistas para así capturar ese elemento del electorado en los Estados Unidos. Así que no caigamos en la trampa
creyendo que un presidente afroamericano iba a tener el impacto y la fuerza moral de transformar esta racista nación. Claro, de todas maneras, con estas apreciaciones, Roland, también me cabría para hacer la última pregunta de este primer bloque. En esta circunstancia, ¿usted cree que hay un salto en la conciencia del norteamericano medio y del norteamericano que hace opinión para por lo menos abrir un espacio, un proceso de debate, de transformaciones más profundas de las que se ha vivido, no solamente en el debate, sino también en algunos espacios de orden institucional en determinados estados? Le digo esto porque parecería que cada vez que hay una explosión, que hay protestas, usted mencionaba las del 68, hubo protestas en los 70s, en los 80s también, pero el salto es muy pequeño. ¿Este salto podrá crecer un poquito más, le pregunto? El impacto de estas manifestaciones violentas van a tener un impacto significativo. ¿Ok? Lo que se está debatiendo aquí también es que el blanco americano se siente oprimido, se siente asustado, ya que en los próximos años él va a ser una minoría en los Estados Unidos y va a perder mucho poder político. Por eso es que los congresistas republicanos y blancos están tratando de acaparar varias instituciones, tales como la Corte Suprema, para así crear una situación en que esas instituciones puedan defender los intereses de la supremacía blanca en los Estados Unidos. De acuerdo, vamos a hacer una primera pausa, Roland, y volvemos enseguida para seguir conversando sobre la situación de Estados Unidos, que obviamente en caliente podría también tener muchas explicaciones, aparte de las que tenemos nosotros, y de eso queremos conversar. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con Roland Roebuck, activista afropuertorriqueño, que desde Washington nos da la mirada de lo que ocurre en este momento en esa enorme nación con enormes problemas también. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y ojalá también nos reciban en los Estados Unidos. Y nos conectamos allá en Washington, donde se encuentra Roland Roebuck, a quien le queremos consultar. Dadas las interpretaciones que se dan a lo que ocurre en los Estados Unidos actualmente, esto se inscribiría en una protesta ya de orden global. Pasó en Ecuador, ha pasado en Chile, ha pasado en Brasil, ha pasado en otras naciones del mundo, los chalecos amarillos en Francia. ¿Cómo mira usted desde su perspectiva y desde allá, desde Washington, esta eclosión social que ocurre en el mundo? ¿Cómo interpretarla? ¿Cómo analizarla? Nosotros, los miembros de la comunidad minoritaria, nos sentimos muy halagados por las expresiones solidarias de diferentes países, los cuales se apegan al dolor que sienten las minorías acá en los Estados Unidos. Esos países han demostrado un nivel serio de colaboración con nosotros y estamos muy halagados y satisfechos que a través del mundo se han unido con nosotros para forzar también a esos gobiernos que también manifiestan tendencias racistas de ver que el pueblo en esas naciones también detestan la opresión de la ciudadanía, especialmente las minorías. Pero claro, frente a eso, Roland, también cabe otra pregunta. ¿Hasta dónde estas luchas puntuales no están tocando la esencia, el espíritu del sistema, que es el capitalismo, para mencionarlo así con nombre y apellido, que en su naturaleza es excluyente, es discriminador, es explotador de las minorías? Ha pasado con los indígenas en América Latina, ha pasado con los africanos en la misma África y con los afros y los latinos en Estados Unidos. Entonces, parecería que lo que no se va a cambiar es la lógica y la naturaleza del sistema.
La esencia del capitalismo en los Estados Unidos va a continuar. Yo pienso también que Wall Street tiene más poder que los congresistas, ya que el dinero y el capital es lo que rige esta nación. Menciono el sistema de justicia. Tenemos un sistema de justicia para los blancos y tenemos un sistema de justicia para las minorías. Todo está basado en capital, racismo y explotación. Y esos elementos tienen que ser incluidos en los análisis para entender qué es lo que representa los Estados Unidos. Como mencioné antes, los Estados Unidos no es una democracia. Es un centro donde predomina la supremacía blanca. Pero nosotros, los miembros de la comunidad minoritaria, estamos cansados del nivel de explotación que se ha manifestado hacia nosotros. Y también recalcamos el papel destructivo que juega la policía como elemento de exterminación de minorías en los Estados Unidos, porque su misión ha sido distorsionada. En vez de defender y proteger, se han convertido en elementos de destrucción, con gran impunidad de parte del sistema judicial. Claro, Roland, ahora le preguntaría algo para ir en perspectiva de lo que está pasando en los Estados Unidos. Este año son elecciones y hay dos candidatos, Donald Trump y John Biden. ¿Hasta dónde John Biden puede encumbrarse en las encuestas, subir y también cambiar? Porque no es que tenga un discurso pro minorías, democrático, le está obligando las circunstancias a tener un discurso mucho más de izquierda o al menos progresista John Biden, o por el contrario pasa esto y seguirá igual. Me gusta tu pregunta. Tenemos que entender de nuevo el cuadro electoral. Trump sabe que va a ser derrotado ahora en noviembre. Biden está muy atento a el impacto que tienen estas manifestaciones a través de los Estados Unidos, y esto ha forzado que su plataforma política tenga una orientación izquierdista, porque ahí es que está la masa, ahí es que está la mayoría del electorado en estos momentos. Los datos demográficos y las estadísticas demuestran que Biden está adelantado por 15 puntos en contra de Trump. Nosotros en los procesos políticos de elecciones muchas veces no votamos a favor de un candidato. Nosotros votamos muchas veces en contra de un candidato que no ha podido representar los intereses del pueblo. Así que en noviembre 3, nosotros sabemos que para esta nación disfrutar de cierta armonía social, tenemos que eliminar a este presidente racista, homofóbico, xenofóbico, que no merece estar en la Casa Blanca, porque no van a haber ningunos cambios sociales bajo su dictadura. Pero Biden es el único candidato en estos momentos que puede crear un ambiente de transformación. Ya, pero si es que ese fuese así, le planteo la pregunta a Roland, si eso fuese así, ¿no cree usted que, conociendo a Donald Trump, no prepare un juego de artificios, una maniobra militar, la invasión a un país, que eso de alguna manera también impacta en la comunidad estadounidense? Es decir, salvar la nación porque hay una amenaza externa. ¿No cree usted que en ese panorama, en esta lógica, Donald Trump apele a este tipo de cosas? No. Esas eran las estratégicas de los años 60, 70, etc. Ahora estamos viviendo otras realidades políticas.
Así que la única alternativa que le queda a Trump es de proyectar que es una persona con una actitud ramboresca, que es una persona fuerte, que es una persona que representa los intereses del cuadro evangélico y cristiano y que también promueve el racismo para así alentar y excitar aquellos cuadros racistas que se encuentran a través de la nación. Su plataforma no tiene base. En estos momentos, el presidente de los Estados Unidos debería estar dando la cara para crear un ambiente de armonía social, crear un ambiente donde la ciudadanía se sienta con un compromiso de unidad. Pero este presidente no tiene la credibilidad para manifestar esa tendencia. Ya, entonces porque es un elemento catalítico de división. De acuerdo, Roland. Entonces, ¿cómo la otra parte que no hemos tocado, cómo la pandemia, más de 100,000 muertos en los Estados Unidos, más de 1 millón de infectados, puede también variar una cosa que es fundamental en los Estados Unidos, el sistema de salud pública? ¿Es posible que se convierta la salud en un derecho de los estadounidenses o seguirá siendo un privilegio y un negocio? El sistema de salud en los Estados Unidos es, como decimos en inglés, un business. Es un negocio donde doctores cabildean al Congreso para que inicien legislaciones que los beneficie a ellos. Aquí en los Estados Unidos, la persona con dinero tiene derecho y acceso a buenos servicios de salud. La persona minoritaria, pobre, no tiene ese acceso. Y yo propongo que el sistema de salud en los Estados Unidos debería imitar los sistemas de salud en Europa, ya que esos sistemas tienden a ser más compasivos en términos de proveer servicios de impacto en el campo de la salud. Aquí la mayoría de los doctores mienten, roban, proveen recibos falsos para estafar al gobierno federal y así incrementar sus finanzas. Pero entonces, para cerrar, Roland, la última pregunta, ahora sí. En medio de la pandemia, ¿usted cree que la organización social, la organización popular, para llamarlo así, la organización de grupos, de activistas estadounidenses se va a consolidar? ¿Usted cree que efectivamente entra en una nueva etapa de mayor consolidación de la organización social? ¿Cree que esto se va a producir? ¿Hasta dónde esto puede convertirse, por ejemplo, en un determinante de las decisiones electorales, por ejemplo, de este año? Trump ha tratado de destruir el programa de salud llamado Obamacare. Esa ha sido su intención y su intención es dirigida por aquellos doctores en el campo del lobbying y cabildeo para destruir ese sistema, el cual beneficiaba a muchos de los miembros de la comunidad minoritaria. Creo y pienso que en las nuevas elecciones vamos a tener un sistema bajo la dirección de Biden. Una de sus prioridades va a ser transformar el sistema de salud para que beneficie a la mayoría de las personas minoritarias, para que ellos también tengan acceso a esos servicios. Bueno, esperemos que sea así, pero de todas maneras le planteo que si es que estas fueran las circunstancias, una pregunta que cabe también hacer es ¿hasta dónde la participación electoral se va a incrementar de parte de estos sectores minoritarios que usted menciona? ¿Es posible que su presencia modifique el resultado electoral, ayude a cambiar esa situación? Noviembre 3, vamos a ver unos números sumamente altos
en el proceso electoral. Y el Partido Republicano sabe de que hay un gran elemento de venganza política en contra de ellos, y por eso es que ellos están desarrollando estrategias para sofocar y confundir al electorado. Por eso también es que el Partido Republicano no quiere que la gente vote a través del correo, porque esos sistemas son usados mayormente por los demócratas. Hay diferentes estrategias para oprimir el proceso electoral dentro de las ciudades minoritarias. El juego es de confundir, sofocar y descorazonar al electorado para que no vaya a las urnas en noviembre 3. Y por eso es que yo manifiesto de que este país no es una democracia, ya que el derecho al voto, perdón, el derecho al voto debería ser uno de los beneficios de una democracia. Muchísimas gracias, Ronald. Muy amable por atender esta invitación para conversar desde Washington. Un abrazo a la distancia y cuídese mucho también. Muchas gracias por participar. Gracias a Roland Rothbuck desde Washington, quien por supuesto tiene una mirada mucho más cercana y más fresca de lo que vive este momento el pueblo estadounidense frente a la arremetida represiva de parte del señor Donald Trump. Seguiremos informando a través de espacios informativos y también desde el análisis y la perspectiva analítica de este programa en clave política. Nos despedimos. Que pasen bien. Chao, chao.